Bienvenidos a Nueva York, el show que por 19 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Empezamos este episodio con Carmen Bollosa, quien entrevista a la multipremiada escritora argentina Claudia Piñeiro acerca de la relación con sus personajes y la realidad política y social a la hora de escribir. Nunca es tarde para aprender, y eso es lo que el programa de educación continua de City College busca transmitir a quienes se preparan a tomar el examen del GED. Y finalizamos con Magos Herrera, la extraordinaria cantante mexicana de jazz. Nos habla de su carrera y lo que la ha llevado a componer sus propias canciones. Y ahora vamos con Carmen Bollosa y Claudia Piñeiro. Bienvenidos a Nueva York. Hoy tenemos una invitada que yo todavía no me lo puedo creer. Tenemos a Claudia Piñeiro. Es no solamente una celebridad, alguien continuamente enlazado con el diálogo público, una activista de las causas que amamos, sino además novelista, cuentista, una narradora sin par. Muchísimas gracias, Claudia. Hola, Carmen. ¿Qué es para ti en realidad la forma de la narración y de la novela? Es una pregunta muy amplia, pero básicamente ¿cómo aparece para mí la forma de la narración y la novela? A mí me aparece una imagen donde hay personajes, y lo que quiero saber es quiénes son esos personajes que aparecen en la imagen. Entonces, en esa imagen hay como una maraña, una lana toda enredada, y que uno tiene que ir de a poquito sacando y desentramando que hay. Todo eso que yo voy anudando es la novela, ¿no? Y voy encontrando qué es lo que se esconde en eso que al principio es intuitivo, yo no sé qué hay ahí, pero siempre hay cosas que me preocupan, y lo que me preocupa está en la calle y en el tiempo que vivo. Y yo jamás pienso en esos términos o en ese camino de los temas a la novela. Yo pienso en los personajes. Entonces los temas aparecen porque esos personajes los traen a la novela. O sea, si yo hiciera una asociación de ideas, como la hubiera hecho, me imagino, también Saramago, que generosamente para los lectores te premió, escribió sobre ti, opinó sobre ti. Pienso como él que el armado de tus novelas parece algo tan bien manejado por la mano del novelista que el hecho de que hayas hablado ahorita del nudo, sí, el nudo lo vive el lector, pero de la madeja que va siguiendo, pues realmente me ha asombrado. ¿Será por eso tal vez que eres tan buena novelista psicológica? Cuando vos componés personajes, para que tengan tridimensión esos personajes, para que no sean planos, tenés que meterte en su mundo íntimo, ¿no? Quizás hay la palabra psicología, que en mi país es tan usual, en otros países a lo mejor asusta un poco, pero es meterse en la intimidad, meterse en esas cabezas, entender cómo piensan, ¿no? Muchas veces me pasa que, por ejemplo, en Una suerte pequeña, una novela mía, que la protagonista tiene que tomar una decisión muy drástica que no cualquier mujer tomaría. Yo estudié mucho psicológicamente cómo tenía que ser el pasado de este personaje para que luego tomara esa decisión. Además, tú a veces nos permites seguir una trama por los ojos y por la percepción del asesino, sin tomar una distancia reprobatoria desde un principio. Esto es algo pues muy especial en alguien que ha manejado también la novela negra también. Yo trato que uno pueda entender a ese personaje. No quiere decir que uno va a hacer lo que hizo el personaje, pero sí entenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso fue un desafío también en El tiempo de las moscas, que es la continuación de Tuya. Ahí hay un personaje que es una mujer que mata al amante de su marido y va a la cárcel. Y en El tiempo de las moscas yo la saco de la cárcel y la traigo aquí ahora. Y yo necesitaba que el lector, como yo, como escritora, empaticemos con ella, aunque haya sido una asesina, aunque haya matado a alguien, y que quisiéramos ver cómo recompone su vida. Y no solamente es interesante, sino que nos permite algo que tienes como narradora, que es muy especial. Te interesa tanto la vida privada como la vida pública. ¿Qué temas de la vida pública ahora, como Argentina, te van pisando los talones? Es justo en este momento es muy complicado porque estamos pasando por un momento complicado. A mí siempre me interesaron muchísimo los temas que tienen que ver con las defensas de los derechos de las mujeres y de las comunidades LGTB+, que me parece que son algunas de las comunidades más vulneradas en cuanto a sus derechos, y por eso peleé tanto por la ley del aborto en la Argentina, peleé por el matrimonio igualitario, peleé por muchas causas que tienen que ver con esas comunidades. Pero hoy en la Argentina tenemos como un problema mayor, que es una vuelta a la ultraderecha, que no solamente pone en cuestión los derechos de las mujeres, los derechos de las comunidades LGTB+, sino que pone en cuestión algo que para nosotros fue fundante como democracia, que es el juicio a las juntas militares que
asesinaron, desaparecieron a 30.000 personas y se apropiaron de niños que pertenecían a estas familias, se las apropiaron y les cambiaron la identidad. Ese delito, que es uno de los delitos históricamente más graves de mi país, tuvo un juicio, se condenó a los culpables, luego siguieron otros juicios, y hoy esta ultraderecha quiere como revisar algunas cosas de un consenso que nos parecía que era base en nuestra sociedad. Entonces traigo este tema porque vos me decís, ¿cuál tema? Ese tema me preocupa muchísimo, pero todo lo que está alrededor de esta ultraderecha, que se maneja mucho con fake news y con cuestiones con muchos agravios, ¿no? Con muchos agravios, hay gente que ya ha sido cancelada, que ya ha sido doxeada, que es un término nuevo, que es que te ponen en las redes tu número de teléfono, el de tus hijos, la foto de tus hijos. No va solamente a las ideas, va a las acciones que están cometiendo, que son muy preocupantes realmente. En el caso preciso de lo que nosotros vivimos y aún más tú como argentina, pues es que esto sí te pisa los talones, porque incluso tu propia voz como escritora, tú pudiste dedicarte a lo que te da vida y a lo que da vida a tus lectores también, porque ese espacio público te dio a ti también el espacio privado. Por supuesto, y hoy no creas que, por ejemplo, no pienso en si la próxima novela que ya estoy escribiendo no me traerá problemas, algo que no pensé nunca en mi vida. No quiere decir la voy a dejar de escribir, no quiere decir que no voy a escribir lo que tengo que escribir, pero sí que tengo una preocupación que antes no tenía, y es las violencias que pueden generar determinadas voces hablando de temas que no quieren otros que sean tratados. Pero es tan grave, por ejemplo, que se pongan en tela de juicio lo que pasó con la dictadura militar en la Argentina, es tan grave eso que uno dice, bueno, después vengo con el Ministerio de Cultura, ¿no? O con los derechos de las mujeres, porque primero tengo que defender la democracia. ¿En qué estás trabajando ahora que no sea novela? Por lo pronto, mi próximo libro que va a salir no es novela, porque justamente después de tanto activismo, mi editorial, que es Penguin Random House, me propuso juntar en un libro los que yo fuera eligiendo. Entonces hay textos de distintos momentos de mi vida, textos muy personales, textos que tienen que ver con la escritura, textos que tienen que ver con la lectura y también discursos que tienen que ver más con el activismo. Así que estoy muy entusiasmada con ese libro, que es muy diferente a los otros. Vamos a ver quién tiene ganas de leer esas cosas, pero siempre hay gente que te quiere conocer un poco más desde otros aspectos, ¿no? Tenemos una pregunta aquí siempre de rigor, y es, ¿qué es para ti Nueva York? Es una ciudad a la que siempre vuelvo, ¿no? A veces, cuando va pasando el tiempo, digo, volveré a Nueva York y siempre me despido como, bueno, ya va a ser la última vez. Y siempre vuelvo, siempre hay un motivo, ¿no? Son esas ciudades donde siempre hay un motivo para volver. Es un deseo permanente, ¿no? Muchísimas gracias, Gracias Claudia. a vos, Carmen. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima. Esto es Nueva York. Nueva York es sabor. Mi nombre es Claudia Berroa. Yo nací y fui criada en Perú, Lima, en un pueblo pequeño que se llama San Martín de Porres. Me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 29 años. Viniendo de una familia tan grande, yo soy el número 9 de 10. Todos los hermanos mayores cocinaban. Yo me recuerdo de chiquita mirando a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, las comidas increíbles que hacían, los buffets enormes. Yo recuerdo mucho todas esas recetas y llamaba a mi abuela, a mi mamá, a mis hermanas por recetas. Mis hermanas son unas cocineras increíbles. El lomo saltado viene quiere decir salteado porque se cocina en un wok, tiene descendencia asiática, porque nosotros tuvimos muchos chinos japoneses que llegaron a Perú. Eso es preparado en un wok, se usa la mejor carne que puede ser, se fríe con tomate, con muchos aderezos, se echa el sillao, y eso es un plato que vendemos mucho, es muy rico y se sirve con un arroz blanco, papas fritas y encima va el lomo salteado. Ubicados en la 5981 de Broadway, esta es la última parada del tren 1, el tren no va a avanzar más, ahí se bajan y el restaurante está ahí. Nueva York es City University of New York. Ahora vamos a City College, a donde escucharemos tanto a instructores, decanos y estudiantes sobre sus experiencias aprendiendo y formando para pasar el GED. Mi nombre es Sol Rogers, soy la directora del programa de ESL y GED que ofrecemos aquí en City College, en la oficina de Continuing and Professional Studies. Yo llegué aquí en el
91 con mis padres, no sabía nada de inglés. Durante mi carrera aquí en City College, comencé a trabajar en la oficina de Continuing and Professional Studies como work study. Y de ahí seguí escalando hasta que llegué a ser la directora del programa. Para todos los inmigrantes sí se puede, siempre y cuando uno ponga una meta. Siempre es difícil dar el primer paso por miedo o por no saber el idioma, pero siempre uno consigue personas que están en su camino para ayudarlos. Como todos sabemos, y sobre todo en nuestras poblaciones minoritarias, y en estudiantes que en su momento, ¿no es cierto?, por diversas razones, como dije anteriormente, tuvieron que dejar de estudiar, pasaron 10, 15, 20 años. La primera pregunta que se hace a esa persona es, ¿estaré capacitada para hacer estudios universitarios a esta altura de mi vida? Entonces, esto es un punto para mí importantísimo porque es el momento en que esa persona está haciendo la transición, ¿no es cierto?, de ser ama de casa o de cuidar a sus hijos y venir a la universidad. My name is Robin McKay. I'm from a small town in Western Canada. Long story short, I ended up in New York City, working, running a business. And then one day I decided that I just wanted to actually do something that I've always wanted to do something related to, paramedic work, EMT. And I thought, well, I didn't graduate high school. I moved out on my own when I was 15 years old. And so I quit school to, pay the bills. And so I thought, well, this is what I'm looking for. GED certificate. I'll get my high school graduation. And that's what I did. I've been here in the program since 2010. I have students that range from age of 19 to 50, 55, 56. I had one student who was actually 60 at one time. So for me as an educator, I want to make sure that I respect them first and respect that they already know things and use that as a strategy to help them to learn more, pass the test, and feel good about themselves, confidence building. The first time I came to, I guess it was the intro class here at City College, I was here about maybe 10 minutes. I looked around and I saw all these people much younger than me. I was very intimidated and I just wanted to fold up my little notepad and go home. But administrators and the teachers made me feel very comfortable, and it was just a lot more fun and a lot more interesting than I expected. Nuestra idea aquí es tratar de darle el mayor apoyo posible a los estudiantes. Una de las áreas donde nosotros cubrimos es lo que tiene relación con el GED. Lo que el college hace es el training, el entrenamiento, ¿no es cierto?, para ese examen, que se llama High School Equivalency Program. Es decir, esto es fundamental porque es uno de los requisitos para entrar a la universidad. It's hard to do that kind of thing in a place like New York. Schools are very expensive and I think very intimidating, and sometimes the barrier to entry is very high. And a place like City College certainly financially makes it easier, but also I think they're very welcoming, they're on your side. And so City College has made it easier for me to do something that I actually didn't even realize that I wanted to do. I would say that education is something that will be like a key to a door. The door is there for you to open it and you to access it, but you must have the right key. So in the end, when I went and took the test and I passed the test, I was so excited. And when I got their certificate in the mail, my wife said to me, we're going to get a cap and gown. So I get up in the morning and there's all these balloons and this big banner that says congratulations and graduation and so on, and took all these photos. And I think, my wife had always said to me, I'm very proud of you, but I think at that moment, when we were doing that, it suddenly dawned on me that I was really proud of myself. It was a big deal, and I was really happy that I ended up taking the class and getting that certificate. Hay muchos estudiantes que por la edad creen que no pueden continuar y a veces uno tiene que dejarles saber que sí puede, darle ese empujón que ellos necesitan y dejarles saber que nada está fuera de
tus manos. Si tú pones el empeño y el esfuerzo, claro que puedes hacer no solo el GED, pero lo que quieras. So, if I could give advice to anyone in a similar situation that I found myself in, allow yourself to dream a little bit, no matter what age you are, and step outside of your comfort zone a little bit. And I think what you'll find in a place like City College is a tremendous amount of support. So even if you're not quite sure, you're a little nervous about it, you'll find that if you reach out and take a couple of steps, that there will be people to help you achieve your new goals. Nueva York es danza. En Nueva York podemos ver muchos tipos de bailes latinos que, aunque se ven parecidos, tienen unas diferencias muy marcadas. La salsa, muy popular en Cuba, Puerto Rico, Colombia y el Caribe, se baila en pareja y exige vueltas, coordinación y mucho sabor. La bachata, otra de las danzas latinas más populares, viene de República Dominicana y con las caderas hay que transmitir mucha sensualidad. La cumbia es el baile mestizo por excelencia. Tiene influencias indígenas, africanas y europeas, y es uno de los más fáciles de aprender. El tango viene de Argentina, sensual y expresivo. Además de bailar con los pies, las expresiones faciales son muy importantes. El flamenco nace en el sur de España y se asocia a la cultura gitana. Hay que tener fuerza y personalidad para transmitir emociones y una gran coordinación con los pies. Nueva York es música. Ahora vamos con Magos Herrera, hablando sobre su carrera y su nuevo disco Aire. Fue casi como un llamado. Cuando yo entré a la escuela de música, yo sabía que quería hacer música, pero no fue hasta que empecé a escuchar, ¿no?, de qué se trataba el asunto. Me identifiqué mucho con el jazz, con el lenguaje, sobre todo por esta idea de que es sumamente incluyente y, digamos, intervenir todas las influencias que me gustan en este hilo vertebral. Me gustaban muchas cantantes y demás, pero no es hasta que lo empiezo a estudiar que realmente me seduce como un punto de partida, digamos. Me gustan los elementos de improvisación, interacción, interplay, la forma de frasear, el tipo de músicos con el que te rodeas. Como en el muro la hiedra. Van a ser 25 años de discografía el próximo año. Y digamos que desde que yo comienzo hacía canciones, ¿no? Era como cantautora y después fui adentrándome más en el lenguaje jazzístico, desarrollando mi voz como instrumento. Hasta que vuelvas tú. Un proceso de crecimiento como músico y en realidad yo nunca me consideré como compositora en sí. Yo escribía mis canciones e interpretaba canciones de otros. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y es hasta el 2018-2019 en realidad que digo, por todo el trabajo que he hecho de composición, me gané un grant de Chamber Music Americas en donde me comisionan a hacer un trabajo que se convirtió en el disco que acabo de lanzar. Y fue donde me di cuenta y dije, bueno, es que realmente lo que hago pues sí es trabajo de composición. Nunca lo había visto yo así. Soñamos por entre las piernas. Entiendo mi transitar por esta vida como algo totalmente impermanente. Ahora lo vivimos todos durante una pandemia, ¿no? El tener tan clara y tan presente la idea de la impermanencia. Pero creo que algo que siempre ha estado muy presente en mi forma de entender la música y en mi forma de entender el mundo es el descubrimiento. Porque el permitirte descubrirte permite
te permite asombrarte y te permite mantener como una juventud emocional, psicológica, y eso te permite tener una forma de crear mucho más auténtico, mucho más libre, mucho más fresco. Masters Latino es un premio que otorga Berklee College of Music, que te otorga por tu carrera, ¿no? Porque tenga algo trascendente, algo significativo, y me lo otorgaron por eso, por poner por poner en la óptica internacional la música Latin Jazz, que digo entre aspas porque esa palabra no me gusta, pero Latin Jazz en la óptica internacional. Y puse entre comillas Latin Jazz porque justo es una de las cosas que para mí creo que no es muy correcto y es muy limitante decir Latin Jazz, porque Latin Jazz puede significar una cosa muy estrecha, ¿no? Es latinos haciendo este lenguaje, ¿no? Latinos haciendo jazz. Como el aire que va llegó a tu orilla, por la ruta del sol que trajo el día. Creo que el hecho de posicionarte como un músico del tipo de música que hago en Nueva York es difícil no matter what, ¿no? Es difícil porque es una escena muy competida de un muy alto nivel y viene personas de todo el mundo, músicos talentosísimos de todo el mundo a ocupar un lugar en esta escena. Puedo ser marea que se enreda, me enredo en tus besos de hiedra. Decidí venir hace 16 años a Nueva York porque, bueno, como bien dices, tengo una carrera muy afortunada en México, con un público muy generoso. Mis primeros discos los lancé en México, tenía un programa de televisión, todo estaba muy bien. Pero en esta idea del descubrimiento, ¿no? del viaje y del descubrimiento, creo que había en mí una gran curiosidad por ver qué más, ¿no? Por ver qué más y por crecer. Y creo que Nueva York te ofrece eso, ¿no? Siempre digo que Nueva York me protege de mi propia ignorancia y tal cual, ¿no? Siento que es un lugar que puedo estar lejos. Ahora durante la pandemia estuve un año fuera de Nueva York y regresar y decir, claro, es que Nueva York es difícil, es lo que todos ya sabemos, ¿no? Es un lugar que nunca vas a estar cómodo, no importa en qué circunstancias estés, pero es un lugar que eso, como que tienes que, para sobrevivir a esta ciudad, estar muy centrado en tu identidad como individuo, como artista, como en tu propósito de vida. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas. Yo me considero muy mexicana, soy muy mexicana, me encanta mi mexicanidad y me encanta ser de México, pero también me encanta conversar con el mundo, ¿no? Y creo que eso es Nueva York un poco, ¿no? Es este lugar donde somos raíz, pero también es una conversación constante con el mundo y creo que por eso sigo aquí. Un disco que definitivamente fue un lugar de arribo, sin duda, es Dreamers, mi disco con Brooklyn Rider. Como que algo en mí se asentó internamente, un poco como que ahí entendí a dónde pertenece mi voz. Por ser latina, creo que yo entendí muy temprano, desde que me mudé a Nueva York, la ventaja y la fortaleza que significaba ese diferencial, ¿no? Ser latina, ser mexicana, ser mujer, no había ninguna mujer mexicana haciendo esto. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Creo que donde uno viene es justamente la raíz y la semilla y la fortaleza que te ayudan a navegar lo que navegas. Esa diferencia creo que es la fortaleza en realidad, ¿no? Nueva York es cultura. No se pierdan el próximo episodio de Nueva York, con nuestros invitados,
el poeta Mario Obrero, la organización Haku Diseño del Amazonas y su gestor, el ecuatoriano Leo Cerda, y los fundadores de La Jornada, un espacio que se dedica a ayudar a los inmigrantes que llegan a la ciudad. Hasta la próxima. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.